Es claro que el Señor en su vida hizo muchos milagros. Quizás sea de notar que el apóstol Juan en su evangelio solamente registra 7 milagros, no más de muchos que el Señor Jesús hizo. El apóstol Juan solo registra 7 milagros. La pregunta es, ¿por qué? Porque estos 7 milagros, además de presentarnos al Señor Jesucristo como el Mesías príncipe, el Salvador del mundo, nos hablan de cómo es la salvación que el Señor Jesucristo quiere otorgarnos o quiere brindarnos a todos y cada uno de nosotros. Al menos así dice el apóstol Juan en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, el apóstol Juan está diciendo, mire, sí es cierto, de hecho usted puede verificar en el capítulo 21, en el último versículo, también él dice que muchas cosas se escribieron, que el Señor hizo muchos milagros, que se requerirían muchos libros para contar todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero de repente aquí en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30 al 31, dice, pero estas, refiriéndose a estos 7 milagros, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Verdad? Para que creáis en el Señor Jesucristo. Yo quiero recordar que la palabra Cristo es el equivalente griego del hebreo Mesías. De manera que él está diciendo, estas se han escrito para que creáis que el Señor Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el que ha sido escogido para salvar al mundo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es esa salvación que el Señor Jesucristo, el Mesías príncipe, quiere ofrecernos? Bueno, estos 7 milagros, al estudiarlos uno por uno, nos ayuda a determinar cómo es la salvación que el Señor quiere brindarnos. Estos milagros son, si recordamos, el agua convertida en vino, la sanación del hijo del noble, la sanación del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, el Señor Jesús andando sobre el mar, sobre las aguas, la sanación del ciego, aquel ciego que era de nacimiento, y la resurrección de Lázaro. De modo que, si esto es cierto, entonces, a través de estos 7 milagros, aprendemos cómo es la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Bueno, analicémoslos brevemente cada uno de estos 7 milagros. El primero de ellos fue la conversión del agua en vino. A la altura de Juan, al capítulo 2, en el capítulo 2. Si recordamos bien, el Señor y sus discípulos habían sido invitados a unas bodas o a una celebración de bodas en Caná, en la ciudad de Caná, de Galilea. Celebración en la que escaseó el vino. Hay que recordar que el vino era un elemento muy importante, sobre todo en una celebración de bodas. No podía faltar. De hecho, el fruto de la vid era un cultivo y una producción que se había convertido en un medio de sustento para los judíos, siendo una tierra inclusive árida. Era ancestralmente la costumbre de sembrar la tierra con plantas o plantaciones
de uvas, ¿verdad? Les permitía producir y sustentar básicamente sus necesidades. Por eso el vino estaba presente en la vida cotidiana del pueblo judío, del pueblo de Israel, en la vida social, en la vida religiosa, en la vida política del pueblo. El vino se había convertido, inclusive por eso, en un símbolo de prosperidad y no podía faltar en ninguna celebración de bodas. Por vino estamos hablando en este caso, no habían varios tipos de vino, pero estamos hablando en este caso del jugo de la vid. El vino entonces llegó a escasear y la madre del Señor Jesús se acerca y le dice al Señor, bueno, mira, tenemos este problema. Advierto, la madre del Señor Jesús y la anfitriona aparentemente de la celebración de bodas, lo que pareciera indicar que quizás la celebración de bodas era de algún hijo o alguna hija de María o inclusive de un hermano o de una hermana del Señor Jesucristo. El punto es que ella era la anfitriona. Y como madre y como anfitriona se acerca al Señor Jesús y le dice, mira, tenemos este problema, se acabó el vino, o se escaseó el vino, o alguien no trajo el vino, y queríamos saber si tú puedes ayudarnos. Ella sabía que él podía ayudarles. A lo que el Señor le responde, ¿qué tienes, mujer, conmigo? Si todavía no ha llegado, le dice, mi hora. A lo que la madre se vuelve y le dice a los mayordomos, bueno, que servían las mesas, por favor, hagan todo lo que él les diga. Si bien es cierto, el Señor ya se había bautizado, este detalle es muy interesante, todavía no se había manifestado públicamente al mundo como el Mesías príncipe. Sin embargo, ya que se encontraba en Galilea y en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 1, la palabra de Dios profetizó que sería en Galilea donde él se manifestaría públicamente, pues aprovechó las circunstancias para manifestarse públicamente al mundo como el Mesías príncipe. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que realizar un milagro? Y no solo un milagro, ni cualquier milagro, sino el primero de muchos. Entonces dice aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces ya se ha bautizado, pero no se ha manifestado públicamente, aprovechando que estaba en Galilea, y la profecía decía que era en Galilea donde iba a manifestarse y a desarrollar su ministerio. Pues aprovecha las circunstancias y hace este milagro y convierte el agua en vino. ¿En qué consistió este milagro? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, convirtió el agua en vino. Sin lugar a dudas, el agua era un elemento muy importante, sobre todo en una región tan árida como esta. Sin embargo, en ese momento, en una boda, el agua no era tan importante, no era tan necesaria. Lo que necesitaban en ese momento era una dotación de vino o de jugo de la vid, y no lo tenían. Recordemos, es una celebración de bodas. Ante la intervención de su madre, el Señor pide a los mayordomos que traigan unas tinajas que estaban ahí en el lugar, y les pide a ellos que llenen estas tinajas grandes de agua, unas tinajas bastante grandes, y las llenan de agua, y él las convierte esta agua, en vino. Cuando el maestresala prueba aquel vino, se sorprende porque era, dice, de muy buena calidad.
¿Qué aprendemos con respecto a la salvación de este milagro? Bueno, de este milagro aprendemos que la salvación viene de Dios. Y es Dios quien nos dice cómo podemos ser salvos, no el hombre. María, la anfitriona, le dice a los mayordomos, haced todo lo que Él os diga. María no estableció lo que había que hacer. María le dice a los mayordomos, bueno, hagan todo lo que Él les dijere. Algo parecido sucedió con Adán y Eva, quienes después de pecar, si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, se cubrieron su vergüenza, cubrieron su pecado con hojas de higuera. Bueno, probablemente no era mucho lo que podían cubrir. Ante esta situación hay una reacción de parte de Dios. Cuando Dios ve esta situación, toma un cordero, lo sacrifica, derrama su sangre, toma sus pieles y se las da a Adán y Eva para que cubran su vergüenza y para que cubran su pecado. Entonces, este ejemplo nos habla de lo que el hombre quiere hacer en pro de su propia salvación. Y no sirve. Este ejemplo nos habla de lo que Dios hace en pro de la salvación del hombre, porque la salvación viene de Dios. Entonces, la salvación viene de Dios, no del hombre. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aprendemos también que la salvación no solo viene de Dios, sino que tiene como fin operar un cambio radical en nuestras vidas. Adán y Eva andaban desnudos, pero pecaron. Ahora había pecado y malicia en sus corazones y no se quedaron así, con hojitas de higuera, con hojitas de parra, como dicen algunos por ahí. La palabra dice que Dios actuó y dice, los vistió con túnicas de pieles y cubrió su vergüenza y cubrió su pecado. Bien, de este milagro de la transformación del agua en vino, aprendemos también que la salvación tiene como fin operar un cambio radical en nuestras vidas. Pues el Señor tomó un elemento inútil en ese momento, el agua, y lo transformó en vino, un elemento más útil en ese momento. De manera que la salvación que el Señor nos ofrece tiene como fin no que sigamos siendo iguales, todo lo contrario. La salvación tiene como fin encauzar un cambio total, un cambio radical en nuestra vida. Y hay gente que no lo entiende y dicen aceptar a Cristo y pasan los días, las semanas, los meses y los años y siguen siendo los mismos de siempre. Eso no puede ser. La palabra de Dios dice que Dios nos salva no para que sigamos siendo iguales, sino para que lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto después de 3 o 4 días hiede, comienza a podrirse, a descomponerse, brotan y revientan en gusanos. Pues dice la palabra de Dios que cuando nosotros estábamos en esa condición por causa del pecado, que dice, nos dio vida. En la escuela recuerdo que nos hacían hacer un experimento en la materia de ciencias. Entonces teníamos que traer un vasito en aquella época de vidrio, que podía ser de Gerber o de mayonesa, entonces con tierra. Y teníamos que traer unos frijoles. Y sembrábamos el frijol. Y lo teníamos que llevar a casa y ponerlo en una ventana donde le pegara el sol y echarle gotitas de agua y vigilarlo y ir anotando el proceso de germinación de aquel frijol. Frijol que tenía que morir. Y de repente brotaba o surgía un brote y veíamos cómo aquel brote verde comenzaba a crecer hasta que se desarrollaba una matita. Bueno, ese es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros.
quiere transformar nuestra vida. Para eso nos salva, para darnos vida, no para que sigamos pudriéndonos y oliendo mal, sino para que seamos como el Señor Jesucristo. Recordamos en 2 Corintios 5:17 que el apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un acto de transformación, es un acto, la salvación, de renovación. Por eso es que en el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo, así categóricamente, habla acerca de la pecaminosidad de los hombres. Y dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y de repente en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y esto erais pasado, pretérito, algunos de vosotros, pero ya no, porque el Señor cuando nos salva, no nos salva para que sigamos siendo así, Él nos salva para que seamos diferentes. Lo está diciendo, por si le interesa, en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9 al 11. Y está diciendo, esto erais algunos de vosotros. Él nos salva no para que sigamos siendo iguales, sino para que seamos como el Señor Jesucristo. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que cuando nos salvó, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Jesucristo. Insisto, no para que sigamos siendo iguales. Entonces no seamos conformistas, ni seamos iguales que antes, después de haber aceptado a Cristo, después de meses, después de años de haber aceptado a Cristo. Sí, estos 7 milagros nos hablan de cómo es la salvación. Y la salvación tiene como fin encauzar un cambio radical en nuestra vida. Dios nos salvó no para que siguiésemos siendo iguales. Dios nos salvó para hacernos mejores. Y podemos ser mejores si somos como el Señor Jesucristo. Al menos así dice la palabra de Dios. Número 1. Número 2. La sanidad del hijo del noble. Un hombre noble tenía un hijo enfermo a quien probablemente amaba mucho, y estaba enfermo de muerte. Y él acude al Señor. Se da cuenta que había regresado a Caná de Galilea, y entonces que ahí podía encontrarlo, y había escuchado que él podía sanar a su hijo. Entonces viene en busca del Señor Jesucristo para rogarle que venga a su casa y sane a su hijo. Quizás no estaba tan cerca su casa. El Señor le dice al noble, tranquilo, no es necesario que yo vaya. Ve, tu hijo vive. Para que viviera tenía que haber sido sanado. Este hombre, sin pensarlo 2 veces, toma sus cosas y regresa a su casa, donde encuentra a su hijo totalmente sano. Y él le pregunta a su siervo, bueno, ¿qué pasó? ¿A qué horas comenzó él a recuperarse? De anoche, como a las 7 de la noche, comenzó a mejorar y ya está totalmente sano. De este milagro aprendemos que la salvación es por fe. El Señor Jesucristo le dijo, mira, no es necesario que yo vaya, no es necesario que lo toque,
No es necesario que ore por él. No es necesario que lo unja con ningún aceite. Ve, ya tu hijo está sano. Y este hombre creyó y regresó a su casa. Y su hijo se encontraba sano. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, de la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Un término legal que quiere decir absueltos de culpa. Fuimos justificados por medio de la fe. De cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la salvación es por fe. Número 2. Ahora, número 3. Jesús sana al paralítico de Betesda. Este hombre paralítico se encontraba en el estanque de Betesda. Dice que se decía que de cuando en cuando venía un ángel y agitaba el agua. Y la primera persona en meterse al estanque iba a ser sanado. Costumbre, verdad, tradición, no lo sé. El punto es que este hombre no tenía quien le ayudase para poder ingresar al estanque. Recuerde que era paralítico. Él era paralítico, él no podía hacerlo por sí mismo. El Señor llega ese día al estanque y es mi criterio y mi parecer que cuando el Señor llegó, lo buscó directamente a él. Y le pregunta, si quieres ser sano. Y él le responde, sí, yo quiero ser sano, pero es que nadie me ayuda. Cuando el ángel viene y agita el agua, nadie me ayuda para poder ingresar al estanque y otros ingresan primero. Entonces ya yo quiero, pero no he podido. El Señor entonces le responde, mira, no es necesario que tú ingreses al estanque. Levántate y anda. Y sana a este hombre. El Señor sana a este hombre, sabiendo qué tipo de persona era y sabiendo lo que iba a hacer. El Señor es omnisciente y Él sabía quién era este hombre, cómo era este hombre y lo que iba a hacer. Dice aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15. San Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué clase de persona es esta? Cualquiera de nosotros, si en estas circunstancias que anhelaba, que quería ser sanado, y es sanado por el Señor Jesucristo, lo primero que hubiésemos hecho es no solo darle las gracias, sino preguntarle, pero usted quién es, cómo se llama usted, dónde vive. Este hombre no sabía ni siquiera quién le había sanado, no sabía cómo se llamaba su sanador. Y dice que encontrándoselo en el templo, el Señor le dice, yo sé que tú no andas en buenos pasos. Yo sé que tú no andas en buenos pasos. Mira, no peques más, porque te puede venir algo peor. Tu condición puede llegar a ser peor de la que tú tenías antes. ¿Cuál es la actitud y la reacción? ¡Ah! Usted fue el que me sanó. Mire, disculpe, ¿cómo era que se llamaba usted? ¿Dónde vive? Mira, yo quiero expresarle mi gratitud. No, esa no fue la actitud de este hombre. Este hombre fue a los líderes del pueblo y denunció al Señor Jesús. Les mire, ya yo sé quién fue, ese tipo fue. Y me sanó seguro en día de reposo. Él es. Y desde aquel día comenzaron a perseguir y a asediar al Señor Jesucristo. Pues el Señor, sabiendo quién era, qué tipo de persona era y lo que iba a hacer, así lo sanó. ¿Cómo se llama eso? Pues eso se llama gracia.
O sea, Él no lo sanó por los méritos que Él había logrado obtener, o por los méritos que iba a llegar a obtener, sino por su gracia. De modo que de este milagro aprendemos que la salvación es por gracia, no por obras ni por los méritos que los hombres puedan hacer o acumular para poder llegar a ser salvos, puesto que este hombre no tuvo que hacer mérito alguno para ser salvo, todo lo contrario. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios al respecto? En el capítulo 2, en el versículo 8. No dudo que usted lo sepa de memoria, sin embargo, lo vamos a buscar, lo vamos a leer. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la palabra don viene de la palabra dádiva, que quiere decir regalo. Y está diciendo que la salvación es por gracia, no por méritos propios, es por gracia, porque Dios decidió otorgárnosla. Es un regalo. Milagro número 4. La alimentación de los 5,000. Si de algo carecían muchas personas en la época del Señor Jesús, era el pan diario. Por pan diario me refiero a una alimentación básica, ¿verdad? No solo al pan, al arrocito, a los frijoles. Carecían del pan diario. En este caso, aproximadamente como 5,000 personas, sin contar a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños. O eso quiere decir que podrían entonces ser como 20,000 personas, porque la palabra dice que eran como 5,000 hombres. Usted lo puede leer ahí en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 10. Seguían al Señor Jesús. De repente, mientras estaban ahí y se hacía tarde, el Señor les presenta una inquietud a los apóstoles. ¿De dónde comerá esta gente esta noche? Alguno de los apóstoles le dice: ay, Señor, pero es que, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Porque 200 denarios no alcanzarían para comprar pan y darles de comer. Y nadie trajo. Ok, el Señor le hace ver a los apóstoles que ellos debían alimentar a esta multitud de personas. ¿Cómo si no? 200, un denario, quizás como información, es el salario o el jornal de un día. De manera que si usted gana 20, 25,000 colones por día, por poner un ejemplo, pues imagínese que eran 200 denarios. Era una suma millonaria. Y está diciendo, creo que fue Felipe, le dice: mira, no va a alcanzar, o uno de los apóstoles, tanto dinero y no va a alcanzar para alimentar a tanta gente. Señor, nadie trajo nada. Sí, pero hay un joven, un muchacho, que trajo 5 panes y 2 pececillos. El Señor pide que lo traigan. Ora al Padre, bendice los peces y bendice el pan. Y se van a recostar a todos y repartan. Todos comieron. Y no solo comieron, sobró. Sobraron 12 cestas. Todavía. ¿Qué aprendemos de este milagro? De este milagro aprendemos que la salvación es posible solo por medio de Jesucristo. Él es el pan de vida. Ahí mismo, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué aprendemos entonces de este milagro? Que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Que solamente a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Yo soy la puerta que por mí entrare será salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Punto. No podemos ser salvos a través del nombre de ninguna otra persona, ni de ninguna otra manera. Solamente a través del Señor Jesucristo. Y si es así, entonces la salvación es un concepto que debe ser compartido con todos los demás. Es nuestra responsabilidad. Si solamente a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos, entonces este concepto debe ser diseminado y debe ser compartido con todas las personas, porque solo a través de Cristo hay salvación. Bien lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 27. ¿De qué manera habla el Señor? Y dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es una prioridad. Parece ser que la iglesia ha olvidado cuál es la razón fundamental de su creación. Y la razón fundamental para que una iglesia exista, con todo respeto, no es la alabanza y la adoración. Eso es parte del culto. Es la proclamación del nombre de Cristo como el único medio de salvación que hay y que existe. Y no hay otro. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Señor sabía lo que iba a hacer, y sin embargo se acerca a los apóstoles y les dice: miren, chicos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tenemos que alimentar a esta multitud de personas. Señor, pero son como 20,000 personas y nadie trajo comida. Y 200 denarios no bastarían para alimentarlos a todos. Pero es nuestra responsabilidad, sean pocos o muchos, decirles que solo en Cristo hay salvación. Es nuestra prioridad y debe ser nuestra prioridad. A mí me llama mucho la atención porque son 7 milagros. Y el milagro que está en el centro y que une los otros 6, un grupo de 3, y el cuarto milagro, el que une a ambos grupos, ¿cuál es? La alimentación de los 5,000. Solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, a Cristo debe ser compartido con todos. Ahí está, el corazón. Quinto milagro, Jesús anda sobre el mar. Después de la alimentación de los 5,000, el Señor pide a sus discípulos que se adelanten, crucen el mar de Galilea, vayan a la otra ribera y lo esperen allí. Los discípulos obedientes toman la barca y emprenden su viaje. Ellos estaban acostumbrados a transitar por el mar de Galilea y sabían que no era la hora más propicia para hacerlo. Habían avanzado unos 4 o 5 kilómetros y el mar comienza a picarse. Era un mar picado, no era una tormenta de lluvia. El mar estaba embravecido y las olas se levantaban y el barco y el bote se anegaba con el agua y estaban sacando el agua y tratando de mantenerse a flote porque no podían avanzar. Habían estado en eso toda la noche y toda la madrugada y no habían podido avanzar más de 4 o 5 kilómetros y estaban en esa lucha cuando de repente ellos miran caminando o andando sobre las aguas del mar de Galilea un hombre. Lo que era inusual. De inmediato ellos suponen que un fantasma, que otra cosa podía ser, y están aterrorizados. Ya de por sí estaban estresados, ahora estaban aterrorizados. De repente este fantasma se acerca al bote y los llama a la calma y les dice: yo soy, no temáis. El Señor sube al bote y calma al viento y calma al mar y se hace la bonanza. De este milagro aprendemos que la única manera de tener paz y seguridad en nuestra vida es invitando al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Pues su presencia
en nuestra vida, en nuestro bote, en nuestro barco, es lo que va a marcar la diferencia y va a traer verdadera paz y verdadera seguridad. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. En el libro de Apocalipsis dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué cosa dice? Y cenaré con él y él conmigo. A veces cuando uno llega a un lugar y encuentra a una persona que está cenando, por ejemplo, uno le dice, oiga, está pero gravísimo, usted está enojado, ¿verdad? Oiga, no, es una expresión coloquial. Pero yo no conozco a nadie que cuando esté comiendo esté enojado. Si estuviera enojado no estaría comiendo probablemente. Entonces dice que si nosotros invitamos al Señor Jesucristo, vamos a regocijarnos con Él. Porque Él está con nosotros y nosotros con Él y estamos cenando. De modo que de este milagro aprendemos que la única manera de tener paz real y seguridad es invitando al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, a estar presente en nuestra vida, en nuestro barco. Sexto milagro, Jesús sana al ciego de nacimiento. En este caso, el Señor se encuentra con un ciego de nacimiento. Si era ciego de nacimiento, entonces no tenía la posibilidad de poder ser curado, por decirlo de alguna manera, por la ciencia médica de aquella época, que aunque la gente no lo crea, estaba muy avanzada. Por ejemplo, en Mesopotamia o en Egipto hacían trasplantes de diferentes órganos ya. Pero este hombre, siendo ciego de nacimiento, aparentemente no tenía posibilidad alguna de poder ser curado por la ciencia médica, o sea, estaba condenado a morir ciego. El Señor cuando lo encuentra, entonces escupe hacia el suelo, hacia la tierra, ¿verdad? Un poco de su saliva y hace una merula, una mezcla, ¿verdad? Hace lodo e inmediatamente lo pone en los ojos de este hombre. Y le dice, vaya al estanque de Siloé y lávese, y será sano. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el Señor, como en otras circunstancias, no le sanó de inmediato. Hizo una mezcla y la puso en sus ojos y le mandó a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Qué aprendemos de este milagro? Aprendemos que la salvación no solo depende de Dios, sino del que quiere, o bien sea la salvación es un acto individual, un mandato. Yo lo obedezco o no, yo la tomo o no, es mi decisión. Podemos decidir responder el llamado de Dios, donde Dios o el Señor nos salva, si aceptamos su llamado o no. Por eso encontramos aquí dos elementos. En el libro de San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Encontramos aquí dos elementos. El Señor, que es la luz del mundo, y un hombre ciego que se encuentra en medio de las tinieblas y quiere ver. El elemento divino y el elemento humano. La saliva del Señor y el polvo de la tierra. Uno que es enviado a lavarse y uno que va a lavarse. ¿De qué dependía de que el ciego pudiera ser sano? Que fuese a lavarse. Si hubiera dicho, no, ¿qué es esta cochinada? ¿Por qué me están poniendo estas merulas? Todavía no he inventado la crema canaria y ya me la pusieron. ¿Qué es esto? No. Si vas a sanarme, sáneme. Dios quiere salvarnos si nosotros queremos ser salvos. Si nosotros no queremos aceptar la salvación de Dios, nos morimos. ¿Cómo es que dice el dicho? El que por su gusto muere, que lo entierren ya parado, dice el dicho.
Por eso debemos olvidarnos de aquello de que, bueno, Dios sabrá, mire, Dios sabrá a dónde me va a mandar. Si al cielo o al infierno, ya Dios tendrá que ver qué es lo que va a hacer conmigo. Olvídese de eso. El que cayó de la proa de un barco al mar, decide si toma el salvavidas que Dios ha provisto para él o no. Ya Dios ha provisto un medio de salvación. Fue expresado en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. ¿Usted lo toma o no? ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De este milagro en particular aprendemos que Dios ha provisto un medio de salvación. Por lo tanto, la salvación es un acto individual, un mandato, un llamado, que yo decido obedecer o responder. Si lo acepto, el Señor va a salvarme. Si no, no. Séptimo y último milagro. Jesús resucita a Lázaro. Lázaro, uno de los seguidores más apreciados por el Señor Jesús, cayó enfermo. Sus hermanas Marta y María mandan a decirle: Señor, Lázaro está enfermo, ven para que ores por él. El Señor adrede decide no ir. Lázaro muere. Y más o menos 3 o 4 días después, el Señor dice: vamos a Betania, vamos a ir a visitar a Lázaro, aunque Lázaro está muerto. Y van. De camino oye Marta que el Señor viene y sale corriendo a su encuentro. Señor, si tú hubieras venido, él no estaría muerto, como de costumbre. Siempre le estamos reclamando todo al Señor, aunque Dios tiene un propósito. Hablando de reclamos, mire lo que el Señor Jesucristo le dice a Marta y probablemente a María. San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y María le dice, o Marta le dice: bueno, sí, yo sé que en la resurrección un día, pero va a resucitar, pero nosotros no queríamos que se muriera todavía, y si tú hubieses venido. Y el Señor le dice: pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí en el versículo 40. Pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, definitivamente. De este milagro aprendemos que la salvación es eterna. Y ni la muerte nos la puede quitar. De modo que la salvación viene de Dios y nos es dada para encauzar un cambio total en nuestra vida. Es por fe, es por gracia, solamente a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la salvación debe ser compartida con todos. De manera que la presencia de Cristo en nuestros corazones es lo único que puede traer paz y seguridad. Ninguna otra cosa. Aprendemos que la salvación es un acto individual, un mandato, un llamado, que solo nosotros podemos responder y más nadie. O sea, nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Si decimos creer y aceptar a Jesucristo como nuestro último y suficiente Salvador. Por último, a través de estos 7 milagros aprendemos que la salvación es eterna. Conclusión. 7 milagros que nos hablan de cómo es la salvación que el Señor nos ofrece. De cómo es la salvación de la que nosotros necesitamos apropiarnos. Si creemos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso Juan habló de 7 milagros, no de 40 ni de 50, porque esos 7 milagros nos permiten entender y comprender que Él es el Mesías príncipe, el Salvador del mundo. Número 1. Número 2.
porque a través de estos 7 milagros podemos entender cómo es la salvación que Él nos ofrece. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga. Que la pases bien.